Es verdad, hermanos amados. Honrando al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo. ¿Verdad que dice el versículo 9? Dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Toma asiento, por favor. Si conocieras tú, si tú te dieras cuenta, ¿quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías y él sin reproche te daría. Y a él no le importó lo que ella le dijo, hermanos amados, pero le dijo le dijo: tú ignoras, ¿verdad, hermano? La gracia de Dios. Ese es el tema, ¿verdad? Hermanos amados, si conocieras el don de Dios, ya dijimos que es conocer. El domingo hemos estado hablando de esto, hermanos amados. Conocer, ¿verdad? Es tener, hermanos amados, conocimiento, hermanos amados, en base a algo. Ya ustedes ya saben, ya lo vimos el domingo pasado, que es, hermanos, conocer, que es el don de Dios, iglesia del Señor. Entonces ella ignoraba algo. Por eso era la actitud de ella, hermanos amados, hacia el maestro. La actitud cuenta mucho en todo, ¿verdad? La actitud, hermanos amados, cuenta mucho. Siempre, hermanos amados, la actitud es bien importante en nuestras vidas, hermanos. Cuando nos dirigimos a alguien, aquí lo vemos a esta mujer dirigiéndose a él: hey, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo tú? ¿Verdad? Pero el maestro, como siempre, enseñándolos amor, misericordia, humildad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso es lo que el Señor nos enseña. Así que, y hoy, como estamos hablando del Día de los Padres, vamos a hablar de nuestro Padre Celestial. Porque el centro y el propósito, hermanos amados, siempre debe ser hablar de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. El mensaje, hermanos amados, debe de llevar a Cristo Jesús siempre, hermanos amados. Obvio que Él habla de diferentes maneras, iglesia del Señor, pero siempre Cristo Jesús no debe faltar en ningún mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque se trata de Él, no de nosotros, sino de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo quiero decir, sino de lo que Dios dice, de lo que Él dice, de lo que Él ofrece, hermanos amados, de lo que Él está dispuesto a hacer. Si conocieras, si te dieras cuenta, y nos hemos quedado exactamente, hermanos amados, meditamos en los versículos de aquellos 10 leprosos, ¿verdad? Por ahí nos quedamos, pero y luego vamos a ver la cita bíblica. Pero, hermanos amados, ahora, iglesia del Señor, hemos de hablar de esto. Ahí, hermano, la actitud, dijimos, ¿verdad? Como el Señor, hermano, en su amor y en su misericordia, le dice: si tú conocieras, esta es la parte número 2, hermanos amados. El tema va a ser igual el mismo, solamente es la segunda parte, la continuación. Y también hemos quedado, hermanos amados, el versículo que vimos está en Romanos 14. Pero antes de ir a Romanos 14, iglesia del Señor, vamos a ver entonces el agradecimiento, o lo que Dios espera, o la actitud que Dios espera de nosotros, hermanos amados, hacia Él, por sus favores, por su misericordia, ¿verdad? Hermanos, podemos preguntar nosotros cómo es su actitud, cómo es nuestra actitud hacia Dios. Hermanos, cuando Dios nos habla, cómo nosotros respondemos, cómo nosotros nos comportamos, cuál es nuestra respuesta. ¿Es nuestra respuesta con humildad? ¿Es nuestra respuesta con amor? O incluso, si es una pregunta, cuando nos acercamos a Dios y le preguntamos algo, le preguntamos a Dios con humildad, con temor, con reverencia. O a veces le preguntamos a Dios como molesto: Señor, ¿y qué pasa? Porque hay personas que así, ¿verdad? Señor, ¿y qué pasa? ¿No estás haciendo nada? ¿O qué pasó? Oiga, eso está tremendo. Eso está tremendo, hermanos amados. Entonces, Dios conoce los tiempos, Dios es soberano, Dios es bueno. A Dios no se le cuestiona, a Dios se obedece. A Dios no se le cuestiona, a Dios se obedece. Señor, ¿por qué haces esto? Él sabe por qué lo hace y Él es perfecto. Él es perfecto, y nosotros solamente vamos a decirle: Señor, tú
sabes lo que haces, tú sabes lo que estás haciendo conmigo, tú sabes por qué permites esto, tú sabes por qué aquello, tú sabes por lo uno y lo otro, en cada cuestión, en cada circunstancia, en cada prueba, hermanos amados, en cada cosa, sea grande, sea pequeña, lo mínimo que sea, Dios está hablando a nuestra vida. Y Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Para que nosotros descubramos, hermanos amados, las necesidades que hay dentro de nosotros. Él conoce perfectamente en qué áreas nosotros necesitamos más. ¿Verdad que sí? Él conoce las áreas en las cuales nosotros somos más vulnerables y más débiles. ¿Verdad que sí? Para que no digan amén, pues. Y si no dicen amén, yo voy a decir amén por ustedes. Entonces Dios conoce las áreas, esas áreas que hay. A mí, miren, hermanos, a mí dime esto y esto. Pero aquí no, porque ahí sí que entonces póngame a hacer aquello, aquí esto y esto, o dígame esto, pero ahí no se meta, porque allí sí soy cosa seria. Entonces quiere decir que hay necesidad de nosotros. Nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar, ¿verdad? Y a obedecer a Dios. ¿Verdad que sí? Hacer la obra de Dios y hacerla. Pero cuando llegamos a una cierta área donde a mí hasta ahí no llego. Quiere decir que le ponemos límites a lo que Dios quiere. Los límites los ponemos nosotros. Dios no tiene límites. Dios no tiene límites, hermanos amados. Simplemente respeta. Porque Dios todo lo puede hacer, pero si usted le dice hasta ahí quédate en la puerta, Él se queda en la puerta. Y si usted le dice espérame en el carro, Él se queda en el carro. Y si usted le dice te veo mañana, lo ve mañana. Sí, porque Dios respeta. Dios es caballero. Sí, hermanos amados, ese es el Padre del cual vamos a hablar ahora, ese Padre de amor, de misericordia. Hermanos amados, y es de quien estamos viendo ahí. Entonces, iglesia del Señor, por eso Dios habla a nuestra vida, porque Él conoce dónde y en qué necesitamos más nosotros. Ahora, Él siempre está viendo nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro carácter. Dios siempre está, porque siempre estamos delante de los ojos de Dios. Por mínimo que sea, hermanos amados, el detalle, iglesia, siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo. ¿Y qué he de aprender o cómo he de aprender, hermanos amados? ¿Cuál es la lección que debo aprender? Entonces Dios permite circunstancias, cosas que suceden, mínimas, pequeñitas. Hermanos amados, nosotros pensamos que esto, lo uno y lo otro, es que Dios me está enseñando que todavía necesito ahí. Que todavía en esa área necesito trabajar. Él necesita trabajar, pero yo necesito descubrirlo. ¿Cuántos han descubierto ya el área que necesitan trabajarla? ¿Cuántos han descubierto esa área que necesitan trabajar más? Gloria al Señor, con la ayuda de Dios todo es posible. Con la ayuda de Dios todo es posible, hermanos amados, porque Dios está ahí para ayudarnos. Dios está ahí para fortalecernos, Dios está ahí para levantarnos, hermanos amados. Cuando Él conoce y Él sabe, hermanos amados, que estamos batallando con algo y le estamos pidiendo y orando sin cesar. Pero Él sabe también cuando nosotros le fallamos deliberadamente y dice, este ya le convirtió en deporte. Entonces la cosa cambia, dijo aquel amigo de allá de Chalate. ¿Verdad? Hermanos amados, entonces, iglesia del Señor, la actitud que Dios espera, que Dios quiere ver de nosotros, nos quedamos exactamente en el versículo, hermanos amados, en Juan. ¿Dónde encontramos los versículos? En San Juan, capítulo, iglesia del Señor, creo que para allá adelantito, capítulo 6:40. Hermanos amados, es... Iglesia del Señor, ¿lo tengo anotado o no lo tengo? Sí, Lucas 17, después vamos a ir a Juan. Vamos un poquito a Lucas. Vamos a Lucas 17, no 17 Lucas. Vamos a Lucas 17, hermanos amados. Ahí vamos a encontrar donde nos quedamos. Y era al que el Señor le dolía en su corazón, el Señor, ver, hermanos amados, una actitud la cual no era y la cual muchas veces nosotros de igual manera, el corazón de Dios se entristece. ¿Usted cree que nosotros contristamos el corazón de Dios? ¿Sí? ¿Consciente lo contristamos o inconsciente? Somos bárbaros. ¿Conscientes o inconscientes?
Muchas veces consciente contristamos al Espíritu Santo, contristamos el corazón de Dios. ¿Por qué, hermanos amados? Porque estamos conscientes de lo que hacemos, de lo que declaramos, de lo que decimos, de nuestra actitud, de todas las cosas, hermanos, que sabemos que el corazón de Dios se va a entristecer. Nosotros conscientemente lo hacemos, pero como Él no está ahí, hermanos amados, y no está ahí el hacer porque Él nos está dejando. Espérate, dice, ya vas a venir. Así como nuestros padres. Así como nuestros padres, porque Él nos va a corregir siempre, hermanos amados. Entonces lo encontramos, hermanos, en Lucas 17:11, para que veamos bien el contexto de la cuestión como está, hermanos amados, donde nos quedamos el domingo pasado. No vimos la cita, pero hoy sí lo vamos a ver. Dice, yendo Jesús, dice, a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y entre una aldea, ¿verdad? Y al entrar, en una aldea le salieron, en Lucas 17 estamos, hermano. ¿Sí? Entonces dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon ¿de dónde? ¿Te acuerdas que tocamos esa cosita que estaba ahí? Ya se acordó, ¿verdad? Entonces de lejos, hermanos amados, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y luego, ¿qué dice? Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, que ¿de qué manera? Glorificando a Dios. ¿Cómo? ¿A cómo? A gran voz. ¿Y qué más? Y se postró rostro en tierra a sus pies. Que dice, dándole gracia. Y este era con el que aquella mujer allá le había dicho, este era, aleluya. Entonces lo que tocó el corazón de nuestro Dios es lo que continúa, hermanos amados. Respondiendo, Jesús hizo la pregunta al que estaba ahí, porque estos eran amigos. Estos 10 eran amigos, porque estaban juntos. ¿Verdad que sí? Es más probable que eran amigos, estaban juntos, hermanos, porque ellos estaban excluidos y todo, y ya se habían conocido por ahí. Mira, y cuánto tiempo llevamos así, no, de tanto tiempo, y por qué te pasó, no, y aquí, yo me imagino que ellos, porque los 10 se pararon, hermanos amados, a una distancia y comenzaron a decirles, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Alguna vez se ha puesto usted a decirle, Maestro, ten misericordia de mí? Y se quedó él sin hacer nada. ¿Ah? ¿Se quedó él sin hacer nada? Dios siempre hace algo, Dios siempre hace algo, aun cuando no lo veas en el momento. Dios te dice, espérame, hijo, ¿por qué? Porque yo necesito tratar contigo primero esto y esto. Entonces viene tu respuesta, entonces viene lo que tú estás esperando, porque Dios ya nos conoce antes de que nosotros nos presentemos delante de Dios. Entonces, hermanos amados, cuando nos hemos presentado, Dios nunca se ha quedado con nada. Él siempre ha dado respuesta a tu oración, y si todavía no lo has recibido, espéralo, porque pronto vendrá, hermanos amados, porque fiel es el que lo prometió. Ahora, iglesia del Señor, entonces lo que sucede aquí, hermanos, se pararon y Dios tuvo misericordia. Si conocierais el don de Dios, si nosotros supiéramos, hermanos, si nosotros valoráramos lo que ya dijimos, y ahorita lo vamos a ver, hermanos amados, la gracia de Dios, el favor de Dios hacia nosotros extendido, hermanos, nuestra actitud debería ser diferente. Entonces respondió, dijo, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Le dijo, ¿ahí dónde están los otros? Si tú estabas con ellos, seguramente aquel vio los 9. Imagínense que los 9 al mismo tiempo iban siendo limpiados, y uno, hermanos amados, y uno de, ya estoy limpio, ya me voy para allá, otro va para acá, y otro para allá, y todo. ¿Y Dios dónde quedó? ¿Y Cristo Jesús dónde estaba? Cada uno buscó por su propio lado, cada uno fue, hermanos amados, conforme, me imagino yo, sintió en su corazón hacer el deseo, pero lo menos que hubo en esos 9 fue el reconocer la gracia, la misericordia de Dios. Y así nos sucede muchas veces a nosotros. Hacemos tantas cosas y nos involucramos en tantas cosas y olvidamos el don y la gracia de Dios que Él ha tenido para con cada uno de nosotros, alcanzándonos a nosotros, dándonos vida, dándonos salud, rescatándonos el favor de Dios. Mira, nunca te faltó comida, y si te faltó, hermanos amados, es porque Dios tenía un propósito de enseñarte, porque Dios siempre nos está enseñando.
enseñando, nunca te faltó techo, siempre tuviste un pan, siempre tuviste un techo, siempre tuviste abrigo. ¿Sí o no? Entonces, hermanos amados, Dios siempre estuvo ahí. Señor, ayúdame en los momentos más difíciles. ¿A quién acudimos? Como 5. ¿Y los demás a quién van? ¿Ah? Cuando en los momentos más difíciles, ¿a quién van ustedes? Hoy sí se despertaron, ¿va? ¿A quién corren ustedes? A Cristo buscamos, porque es nuestra esperanza. Porque es nuestra esperanza, es nuestro refugio, hermanos amados. Es nuestro castillo, nuestro libertador, nuestro, hermanos amados, nuestra fortaleza es Él. Entonces nosotros acudimos a Cristo. Pero que cuando Cristo demanda algo de nosotros y dice, amigo, te encargo esta tarea, por favor, no porque yo me vaya a dormir o vaya por otro lado, sino que te encargo esto porque yo sé que tú puedes hacerlo y eres capaz de hacerlo. Mientras yo trabajo con estos y estos acá, yo te he encomendado a ti. Yo te he puesto aquí, yo te he dicho esto, yo te he encomendado una tarea porque te llamé para mi propósito. Entonces esto es tuyo, encárgate tú de esto. Y no, el favor de Dios y la cobertura. Mire, hermanos, cuando Dios pone vallado alrededor de usted, alrededor de nosotros, trabajemos nosotros y estemos tranquilos, estemos en paz, porque Dios tiene el cuidado de nosotros. Dios tiene el cuidado de cada uno de los que aquí estamos, hermanos amados, de los tuyos. Y Él te dice, ok, trabaja, mijo, nadie te podrá tocar. Porque antes que lleguen para tocarte, tienen que pedir por mí. Entonces el Señor está tranquilo y dice, aquí está mi siervo. Pero de repente yo comienzo, hermanos amados, comienzo yo y no hago lo que Él me encargó, lo que Él me encomendó. Entonces yo comienzo a descuidar. Es que yo no estoy, hermanos, valorando el privilegio, valorando la gracia de Dios. El favor de Dios. Si conocieras el don de Dios, si te dieras cuenta cuánto Dios hace, cuánto Dios, mire, hermanos amados, si conocieras el don de Dios, si nosotros nos diéramos cuenta cada día lo que Dios tiene que hacer, cómo Dios tiene que guardarnos, y los ángeles y sus ángeles peleando, acampando alrededor de usted y de nosotros para que el adversario no nos toque. Si Dios nos permitiera abrir los ojos espirituales y ver alrededor, algunos quizás hasta locos quedaríamos. Porque hay huestes, hay principados, hay demonios que andan acechando su casa y dando vuelta alrededor. Pero hermano, así como la Biblia allá dice que allá cuando las plagas llegaron a Egipto, usted sabe que vino una oscuridad, ¿verdad? Y dice que ni el vecino podía ver al otro, hermano. Pero en la casa de los israelitas había luz, allí no había oscuridad. Mire qué grande es Dios. Y así es que lo mismo sucede. Mientras allá hay tinieblas, el respaldo, la luz de Cristo está alrededor de usted y lo cuida, lo guarda, lo bendice. Y nosotros ignoramos muchas veces el venir acá y el estar acá, hermanos amados. No sabe usted cómo Dios tuvo que abrir el camino, qué tuvo Dios que hacer. Dijo, guárdame mis hijos, guárdame a mi siervo, porque va para el templo, que va para la casa a adorar, va a adorar, así como subían a Jerusalén, adorar al templo, hermanos amados. Entonces nosotros no. Si conociéramos, o sea, si nosotros entendiésemos, hermanos amados, esa misericordia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede, hermanos amados? Y cuando se entristece el corazón de Dios, dice aquí, iglesia del Señor, no fueron 10, Dios son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? La primera pregunta. Y otra pregunta a continuación, hermanos amados, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No hubo, wow, qué tremendo. ¿Qué esperaba él de su pueblo? Agradecimiento, exactamente, reconocimiento. No hubo nadie nomás que es de aquellos que supuestamente, bueno, que entre ellos ni se llevan. Ahora reconoce el don de Dios, reconoce la gracia de Dios, y aquellos a quienes el Señor y de quienes él dependía, y hermanos amados, y había salido el Salvador, porque él mismo lo declara ya, la salvación, adelante, la salvación viene de los judíos, pero ellos mismos, porque me imagino que los otros 9 eran judíos y uno era samaritano. Y ese es el único que regresó. Y el Señor dijo, hermanos amados, dijo, no hubo quien viniera a darle gloria a Dios. Y luego le dijo, hermano, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, esta declaración, vete, tu fe te ha salvado,
Tu fe, Dios, Cristo Jesús declara salvación sobre él, pero no sobre los otros 9, porque no estaban ahí. En muchos casos Dios obra, hermanos amados. Señor, ayúdame, Señor, y pum, Dios hizo el milagro. Hay no vidrios en Aro Glace, ¿verdad? Entonces se fue, entonces fue salvo. Pero sin embargo, el que reconoce lo que Dios ha hecho, cómo Dios lo ha ayudado, cómo Dios lo ha amado, cómo Dios lo ha protegido, que todo lo que es, lo que tiene y todo, hermanos amados, se lo debe a Dios. Entonces, hermanos amados, no solamente la cobertura del Señor, sino le digo, vete, tu fe te ha salvado. No solamente te ha sanado, has sido sano y has sido salvo, paquete completo. Pero a veces nosotros, hermanos amados, solo algo, sucedió algo, sí, ya estuvo, ya. ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe? Ahora, iglesia del Señor, el Padre, nuestro Dios, hermanos amados, mire, iglesia del Señor, es lo que Dios desea, que nosotros seamos, hermanos, agradecidos. Que nosotros lo reconozcamos en todos, reconócelo en todos. ¿Qué dice el proverbio? Reconócelo en todos tus caminos, o sea, en todas tus decisiones, en todo, reconócelo. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Que no debemos ser sabios, ¿verdad? Hay otro proverbio que dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, iglesia del Señor, los hemos quedado ahí. Queríamos ver, hermanos amados, estos versículos y luego ir a Romanos. Pero antes de esto, iglesia del Señor, hoy es el día del padre, ¿verdad que sí? Padres, los que tenemos hijos y que vamos a tener hijos, cuando están pequeñitos, hermanos amados, ¿cuándo les gustan más o les gustaron más sus hijos? ¿Cuando están pequeñitos o cuando están más grandes? Ah, oigan, aquí estamos todavía. Vean que cuando están tiernitos son más lindos. Cuando están grandes son más lindos todavía. Hay una porción que yo quiero, y luego vamos a ir a Romanos. Hay unos versículos que yo quiero, hermanos amados. Cristo Jesús, nuestro Dios, hermano, nos ama. Dios nos ha amado a cada uno de nosotros, hermanos amados. ¿Usted está seguro de eso? Vamos a pedir a nuestros hermanos que por favor, mire, hermanos, si conocierais el don de Dios, reconocemos el don de Dios. Nosotros vamos a meditar en esto. Vamos a Oseas, por favor, ayúdame ahí. Oseas capítulo 11, versículo del 1. Vamos a comenzar y vamos a ir versículo por versículo, hermanos amados. Vamos a ver, solamente quiero ver uno de estos versículos. Mire, hermanos amados, ahora lo que queremos sacar de acá es la acción, la actitud, hermanos amados, de Dios hacia Israel, y también la actitud de Israel hacia Dios. La actitud nuestra, la actitud de Dios hacia ustedes y la actitud nuestra hacia Dios. Es lo que queremos sacar, el ejemplo de lo que nos está enseñando la Biblia, hermanos amados. Acá miren lo que dice el Señor, hermanos amados. Dice, cuando Israel era muchacho, ¿yo qué? Yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí se cumple una palabra. Entonces, hermanos amados, cuando él era muchacho, yo lo amé. O sea, cuando estaba pequeño. Cuando estaba pequeño, yo lo amé. ¿Verdad que sí? Ok, hermanos amados, yo lo amé. Y entonces, y sigue el versículo 2, dice esto. Dice, cuando estaba muchacho, cuando era niño, pues yo lo amé. Ahora, hermanos amados, muchas veces esta actitud, hermanos, la reflejamos a veces nosotros o actuamos de esa manera. Cuando Dios más muestra su amor para con nosotros, parece que nosotros, ¿por qué será? No es nada nuevo. No es nada nuevo, hermanos amados, pero deberíamos nosotros de ponerle atención cuando Dios habla a su vida, habla a mi vida. Debemos poner atención y no seamos, hermanos amados, como los que oyendo no oyen y viendo no ven. Porque así dice la Biblia. Así dice la Biblia, porque hay gente que viendo
no ve, y oyendo nada, como si nada. Ahora dice aquí, hermanos amados, cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaba. O sea, hermanos amados, cuanto más el favor de Dios está ahí con nosotros, o estaba con su pueblo, era más indiferente. Veamos, iglesia, por donde, por valle de sombra y de muerte ha caminado usted, hemos caminado nosotros, y Dios ha estado ahí. Y ahora todo lo que ha pasado, hermanos, su vida, desde usted recuerda desde el día que llegó a Cristo Jesús, cómo la gracia de Dios ha estado, hermanos, cómo Dios lo ha cuidado, lo ha bendecido, le ha dado salvación, protección. Y entre más Dios, mire, esto sucede, entre más Dios nos ama, cuanto más pasa el tiempo, hermano, el amor de Dios, la cobertura de Dios, el respaldo estaba ahí. Y como Él lo declara, cuando yo más lo amaba, más se alejaban de ellos. Mientras pasa el tiempo, nosotros como creyentes, como cristianos, muchas veces vamos haciendo lo contrario. En vez de acercarnos a Dios y amar más a Dios, nos hacemos más indiferentes con el Dios de los cielos. Por eso, hermanos amados, si conociéramos el don de Dios, nosotros, lo dije el domingo, estaríamos siempre de rodillas agradecidos, y nunca dejaríamos, hermanos amados, tirados o dejados la obra de Dios, menos al Dios mismo de los cielos, que es el que tuvo misericordia. Y parece que durante va pasando el tiempo, nos vamos enfriando y nos vamos haciendo desplicentes y más, hermanos, y más desentendidos, más desatendidos. ¿Por qué? Pues estoy bien, yo necesito esto, yo necesito aquello, yo necesito, es más, ni necesito nada. Y cuando no necesitamos nada, no necesitamos a Dios, pero nomás llega la prueba, Señor, ayúdame, y Dios siempre está ahí. Por eso la Biblia dice que Dios es fiel. Dice la Biblia que Dios es fiel, sea, hermanos amados, Dios fiel y todo hombre. Nosotros le fallamos a Dios, pero no porque le fallamos a Dios, hermanos, Dios nos va a justificar por la falta, porque nosotros sabemos que no debemos hacerlo. Entonces, mientras más lo amaba, más, ¿qué? Más se alejaba de mí. Entonces, cuando yo más lo quería, cuando yo más lo protegía, cuando yo más le daba, entonces parece que hacía todo lo contrario. ¿Usted cree que está mejor antes que hoy? Nunca. Nunca que te pregunte, dice la Biblia, ¿por qué los tiempos pasados fueron mejores? Nunca te habrás preguntado sabiamente. Porque los tiempos pasados no fueron mejores que los tiempos que vivimos en Cristo Jesús, que los días que vivimos en la gracia nunca fueron mejores y nunca serán mejores. Hermanos amados, siempre desde el día que llegamos a Cristo Jesús, la gloria de Dios se manifestó en nuestras vidas y el cuidado de Él estuvo con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hermanos amados, muchas veces en esto, iglesia del Señor, caemos nosotros. Gloria a Dios, porque no le falta nada a usted. ¿Y por qué cree que no le falta nada? Porque Dios es bueno y tiene el cuidado de usted y de nosotros, de cada uno de nosotros. Ahora, hermanos amados, ¿cuántas adversidades, circunstancias hemos pasado nosotros? Muchas. Y le hemos pedido a Dios, Dios, ayúdame. Y Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí. Y imagínense que digamos un ejemplo. Dios conoce a todos los que aquí a esta iglesia pertenecen a esta obra, ¿verdad? Dios viniera y diga, y se quedara viéndolos a ustedes, un ejemplo, se quedará viendo a cada uno de ustedes. Y le pregunta, oye, ¿y el hermano? ¿No te acuerdas de aquel hermano? Oh, sí, Señor, sí, no, ese ya día no viene. A ver, ¿qué le habrá pasado? ¿Y te acuerdas de la hermanita aquella? Oh, sí, también, sí me acuerdo. No, sí, me acuerdo cuando estaba llorando aquí. Es más, hasta pasó a testificar. Oh, vea que sí te acuerdas de ella, sí. ¿Y no la has visto? No, Señor, dicen que por allá andaba hasta disfrazada. Y te acuerdas del otro hermano y sucesivamente fuera preguntando uno por uno. ¿Y qué respuesta le daríamos nosotros? ¿Qué respuesta le daríamos nosotros? Sí, no, Señor, si ese ya no. Es más, se fue de aquí porque dijo que aquí estaba muy difícil la cosa. Que decía que es muy dura tu palabra, que tú te fuiste, que en la carne hablábamos, mejor se fue. De verdad. Sí. Y así, y comenzaría, hermanos amados, y Julano, ¿dónde está? ¿Y dónde está?
Y dice, y cuando yo más lo amé, cuando yo más lo cuidé, cuando más necesitaba yo estuve ahí, y ahora que lo vengo a buscar no está. Ahora que quiero hablar con el que quiero verlo, no está, se fue, me dejó. ¿Por qué? Dice, hermanos amados, mire, entre más se alejaban, dice, de mí, cuando yo más los amaba, más se alejaban de mí. Hagamos conciencia de nuestra vida espiritual, cómo estamos en el servicio de Dios todos, porque ninguno está exento de la obra de Dios, porque se nos ha sido encomendada a todos que sirvamos a Dios de diferentes maneras. Hermanos amados, servir y trabajar a Dios. Preguntémonos cómo está mi vida. Si entre más Dios me ama, más le amo, más le sirvo o más me alejo de Él. Porque miren lo que dice Él: cuando yo más los amaba, se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, dice, y a los ídolos ofrecían sahumerio. O sea, a ellos exaltaban, yo los amaba, y aquellos en su mundo, aquellos sirviendo al diablo, a Baales, a otros dioses, mientras Él los estaba amando y cuidando. Es exactamente lo que nosotros hacemos cuando no honramos el nombre de Dios. Preferimos, hermanos amados, dice, cuando yo, oiga bien, el amor de Dios está sobre ellos, el amor de Dios, y Dios los está amando, por eso están como están. Pero ellos, en vez de reconocer el amor de Dios, están dándole alabanza a otros dioses. Digamos que usted no tiene, o la gente, no ustedes, ¿verdad? Porque ustedes están acá. Digamos que la gente no tiene, hermanos amados, un ídolo en la casa, pero su propio ídolo es Él. Piensa en Él, piensa en aquello, piensa en esto, tiene muchas cosas antes que a Dios. Pone a hermanos amados, a Dios en el último. Es más, ya ni se acuerda de Dios. Y si se acuerda de Dios, es cuando está en problemas, es cuando está en necesidad. Pero cuando, hermanos amados, deberíamos de estar, no estamos. Y que mientras Dios más nos ama, más indiferente, sirviendo a nosotros, sirviendo allá, hermanos, porque el que no sirve a Dios, sirve al diablo. El que no sirve a Dios, sirve al diablo. Que Jehová lo reprenda. Así es la palabra, así es. El que no honra a Dios, honra a otros dioses, honra a Baal. Y esos son, así es la Biblia. Entre más yo los amaba, y ellos ofreciendo allá ofreciendo acá, haciendo allá. Y hermanos amados, ¿y Dios dónde está? Y no hubo nadie más que viniera, sino solo este. ¿Y dónde están? ¿Qué actitud tomamos nosotros hacia Dios, hermanos amados? Mire, a los ídolos ofrecían sacrificios y sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerio. O sea que su culto era a alguien más, menos a quien los estaba cuidando y quien los estaba amando. Si conocieras el don de Dios. Y así muchas veces actuamos nosotros, hermanos amados, que entre más Dios nos ama, más Dios está, hermanos, del favor de Dios, nosotros más indiferentes. Tengamos cuidado, iglesia de Dios, tengamos cuidado. Entonces vamos al otro versículo. Tenemos todavía tiempo lindo, hermanos, porque acuérdense que a la misma hora los vamos a ir. En el de Oseas. En el de Oseas. Y con todo eso dice, ¿qué, hermanos amados? Yo mismo, o sea, él mismo, hermanos amados, lo toma. Imagínense cuando usted tiene a ese niño y se para, vea, ya se para el niño, mira, ya se paró el niño, mira qué bonito. Y usted se pone por allá y le dice, venga para acá, ve un pasito. Vea que sí, y el niño todo temblorosito y pega unos pasitos como que el viento se lo va llevando por allá, ¿verdad? Y comienza, y no es su deleite ese de los padres. No es su deleite ese ver al niño cuando empieza a pegar. Es más, cuando se pone de piecito ya, y hermano, y empieza a pegar sus primeros pasitos, y de repente cae por ahí, sale usted y lo agarra. Y dice, mire hermano, con todo eso yo lo enseñaba a andar. Cuando más necesidad hubo en nosotros, Dios los tomaba de la mano y los toma de la mano. Iglesia, no seamos desplicentes con Dios, con Cristo Jesús. Hermanos, es el deleite de Dios que su pueblo le ame. Honremos, hermanos, el nombre de Dios. Entonces, y dice, y yo mismo lo enseñaba a caminar. Cuando recién veniste, cuando recién estabas en ese primer amor y amabas al Señor y dependías de Él para todo. ¿Por qué? Porque no podía caminar, se caía, y la mano del Señor estaba ahí. ¿Se acuerda también allá donde dice la palabra en Jeremías 34, creo que si no me equivoco, hermanos amados, cuando el Señor dice que le puso unos pastores, pero los pastores empezaron a hacer pedazos la iglesia, y entonces Él dijo, yo mismo la voy a ir a buscar.
¿Se acuerdan de esa historia también? No, ¿verdad? Ustedes no se acuerdan. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, dice, y con todo eso, y con todo eso, enseñaba, ¿verdad que sí? A andar al mismo lo enseñaba con todo eso. Yo lo enseñaba a caminar por aquí así, mijo, por ahí no, porque ahí se le va a hartar. Ahí venga para acá, aquí, así, aquí, uy, quédese aquí, no se mueva. Y ahí estaban ustedes, ahí estábamos nosotros, obedeciendo a la voz de Dios, obedeciendo al Señor, poniendo atención. Hermanos, ¿y qué nos ha pasado ahora? Gloria a Dios por los que obedecen, pero hay bastantes desobedientes. Sí, en la iglesia, y hablamos de la iglesia general, hermano, hay mucha desobediencia. Hay mucha desobediencia, hermano. No saben, unos espíritus raros que se meten a las iglesias. Y se meten, hermanos amados, y hacen pedazos y meten tonteras a la cabeza. Y como nunca estamos bien orados y bien ayunados, siempre le prestamos atención a malos espíritus. Siempre estamos poniendo atención a tonteras, hermanos amados, que no vienen de Dios. Y entonces, y todas esas cosas. ¿Saben ustedes por qué hoy hay muchos cristianos deformados? Algunos se han hecho la pregunta, ¿por qué habrá cristianos todos deformados? Porque hay tanta enseñanza errónea. Hay tanta mentira, hay tanto, hermanos amados. Y por eso es que hay cristianos todos deformes. No hay hombres, hermanos amados, hechos con las manos del maestro. Porque el maestro tiene las manos expertas y es perfecto. La obra, la vasija que él quiere hacer en ti, contigo, él la puede romper y hacerla de nuevo. Pero nunca va a ser algo chueco, nunca va a ser algo torcido. Dios va a ser algo bueno, algo perfecto, algo agradable delante de sus ojos. Hermanos, y la razón por la cual hay muchos cristianos torcidos, chueco y todo deformado y aquí iglesia abajo. Iglesia. ¿Por qué? Hablando espiritualmente, todos torcidos, todas patas, hermanos amados. ¿Por qué razón? No, es que allá dicen así y aquí dicen allá. Hermanos, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que enseña la palabra? ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso es lo que nosotros debemos de ponerle atención a la palabra de Dios. Por eso hay, hermanos amados, hay tanto cristianos deformados ya. Porque se han salido del camino, de lo que Dios dice, de lo que Dios demanda, de lo que Dios busca, de lo que Dios está esperando de nosotros. Pero ese no es el tema, ese será otro día, hermanos amados. Pero entonces, iglesia del Señor, con todo esto yo le enseñaba a andar al mismo Efraín. Dice, y tomándolo de sus brazos. ¿Vean que sí? No conoció que yo le cuidaba. No conoció que yo, oiga, hermanos amados, no ya están todos los niños allá, no, porque agarraría alguno de ejemplo. Oh, pero allá está Eunice, ¿verdad? A lo mejor llora. Entonces, hermanos amados, mire, iglesia, y con todo yo lo agarraba de la manita y lo enseñaba, dice, al mismo, tomándolo de qué. Tomándolo, o sea, guiándolo, pues, enseñándolo, mostrándole, hermanos amados, si el camino de Dios y por donde Dios camina, ese camino es santo, ese camino es íntegro, ese camino es confiable, porque el mismo Dios lo transita, el mismo Dios, el mismo es el camino, hermano, y donde Dios te haga aprender a andar, o por donde Dios te guía para que andemos, ese camino es seguro. Y es el mejor padre, es el mejor guía, es el mejor maestro, es el amor más sincero que nosotros podemos ver, es el amor de Dios. Imagínense una criaturita, su hijo, sus propios hijos, nuestros propios hijos, hermanos, cuando empezaban y usted mismo lo tomaba. Pero mire qué triste es, hermano, tomándolo de los brazos y no conoció que yo le amaba. O sea, no se dio cuenta que eran mis manos, no se dio cuenta que lo que él es, no se dio cuenta que lo que tiene, no se dio cuenta que la gracia estaba sobre él. Si conocieras el don de Dios, tu actitud, mi actitud fuera diferente. Porque ni siquiera se dio cuenta. Dígame, ¿qué tenemos nosotros o qué hemos hecho nosotros para merecerlo? ¿Ah?
¿Qué hemos hecho nosotros para merecerlo? Vean que no hemos hecho nada. No hemos hecho nada, absolutamente nada nosotros. Es por la pura gracia y misericordia de Dios. Todo lo que Dios puso y ha puesto en sus manos. Mire, me acuerda, y ¿sabe qué? Me he quedado aquello, me ha quedado aquí, hermanos amados, lo que dijo el hermano Gilberto el viernes. Me ha quedado aquí, hermanos amados, ahí. ¿Y por qué? Porque nosotros pensamos que soy yo, y que es de mí, y que es por mí. Es un privilegio de parte de Dios que entendamos que es un privilegio. Somos bienaventurados, porque Dios puso sus ojos sobre ustedes y sobre mí. Y nosotros pensando que, y hermanos, y me quedó aquello, dije yo, santo es el Señor. 3 días dijo de ayuno, ¿verdad? Que había llegado, iba a 3 días de ayuno para entregar el ministerio que Dios le había dado. Porque él ya no quería, él estaba desanimado. Según, yo no sé cuál estaba viendo, pero él dijo que ya no quería, ¿sí o no? Los que estuvieron en la vigilia son testigos. Y si no, vaya el mensaje ahí y lo va a escuchar, ahí está grabado también. Entonces, y después, hermanos, y que escucha la voz y el Señor le dice, ¿y de cuál de todo me vas a entregar? ¿Cuál de todo me vas a entregar? ¿Ah? ¿El de predicación? ¿Que se sanan los enfermos? ¿O que las almas se salvan? ¿Cuál de los 3 me vas a entregar? Y cuando le pregunta, ¿y quién es el que habla a través de ti? No, pues tú. ¿Ok? ¿Y quién es el que sana a los enfermos? Pues tú. ¿Y quién es el que toca el corazón y quebranta los corazones para que vengan humillados delante de Dios? No, pues tú. Y entonces, ¿tú qué me vas a entregar a mí? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué tienes tú para darme a mí? Y Él produce el querer como el hacer. Y Él de su voluntad nos ha dado y nos ha elegido a nosotros para que hagamos una obra para Él, para su honra y su gloria, no para nosotros. Nosotros solamente somos siervos de Él. Deberíamos de reconocer el amor y la gracia, la misericordia de Dios que Él tuvo para con nosotros y le encomendó y le puso en sus manos exactamente a cada uno. No porque lo mereciéramos, sino porque Él de su propia voluntad quiso hacerlo. Romanos 9. Él de su hermanos amados, de su propia voluntad. Y entonces le dijo, ¿y cuál me vas a entregar? Si todo es mío. Nosotros deberíamos de gemir, hermanos amados, delante de la presencia de Dios y llorar y vestirlos de silicio y sentarnos en ceniza. Sí, ¿sabe por qué, hermanos amados? Humillándonos delante de Dios y diciéndole, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No permitas que me aleje, no permitas que deje, no permitas que me desanime, no permitas que abandone, no permitas que se me olvide de dónde me sacaste y qué has hecho por mí. Nosotros deberíamos estar así, sentados ahí, hermanos amados, en las noches, gemir, los ojos los debían de tener hinchados de tanto llorar, pidiendo, suplicando misericordia. Señor, ayúdame. Señor, no me dejes. Señor, no me abandones. Señor, dame más de ti. Señor, que no me acueste si no haya hablado a alguien de ti, que alguien sepa que tú amas, que tú salvas. Señor, que el día de mañana a quien me pongas enfrente y yo le diga que tú le amas. Señor, que el día de mañana, poderoso Dios, que todo lo que haga sea para honrar tu nombre. ¿Qué hacemos nosotros? Darle la espalda a Dios. Darle la espalda. Y aunque lo tomaba de su bracito y lo llevaba y él mismo lo enseñaba a caminar, él no sabía, solo hay que hacerle arriba. Mire, solamente hay que voltear a ver para arriba y decirle, Padre, perdóname porque soy ingrato, porque soy ingrata, porque no reconozco, no he reconocido cuando te necesité, ahí estuviste. Y en tu misericordia y favor estuvo o estuviste tú. Y ahora, ¿dónde estoy yo y qué estoy haciendo? Romanos capítulo 9, donde nos hemos quedado. Ok, en el versículo 14,
Versículo 14, sí, por favor. Please. Miren, hermanos amados, se han puesto los que estuvieron en la vigilia. ¿Cuántos estuvieron en la vigilia? ¿Se han puesto a pensar en eso ustedes? Ahora, Dios ha puesto algo, depositado en algo en ustedes. ¿Un talento? ¿2 talentos? ¿O 5 talentos? ¿Cuántos? Hermano, yo no tengo ni uno. ¿Cómo que no tiene ni uno? ¿Cómo que no tiene ni uno? Si usted sabe barrer. ¿Cuántas cosas no sabemos hacer para Dios nosotros? ¿Cuántas? Lo que pasa es que yo quiero algo específico. No, ahí no, eso no me gusta. No, yo quiero allá. No, hombre. No. Hermanos, ¿cuánto Dios ha puesto? Miren, no, es que yo no sé hacer nada. ¿Cómo que no sabe hacer nada? ¿Acaso no sabe cantar? ¿Acaso no sabe abrir la boca? ¿Acaso no puede decir Cristo te ama? ¿Acaso no puede caminar? ¿Acaso no tiene 2 manos para que aplauda? ¿Acaso no tiene los 3 para que zapatee? ¿Acaso no? ¿Qué es lo que no puede hacer? Dios nos ha dado muchos, hermanos amados. Entonces, ¿dónde está? Uno, no, yo lo voy a enterrar porque yo sabía que tú eres un hombre duro y aquí mejor lo enterré y aquí está lo que es tuyo, siervo malvado. Sí, le dijo, quítenselo. ¿Por qué te sigue? Ahora, si Dios nos confía algo, si Dios nos ha confiado algo a cada uno, porque ninguno te ausento, todo, Dios ha puesto algo. Dios ha puesto algo y usted sabe, y no solamente algo, mucho. Entonces, y si nosotros, y si Dios puso algo, ¿con qué propósito lo puso en usted? Exacto, para hacerlo producir, para que crezca, hermanos amados, para lograr algo. Entonces, no para enterrarlo. Y nosotros no solamente enterramos el don que Dios nos ha dado, la gracia y misericordia, sino que nosotros mismos nos enterramos muchas veces. ¿Y sabe cómo? En nuestra opinión, nuestro pensamiento, nuestras propias decisiones, nosotros mismos no enterramos solo lo que Dios da, sino que nos enterramos nosotros con ellos también. ¿Sí? Nosotros mismos nos privamos. Y el Señor dice, y para eso te puse. Pero hay un tiempo donde el Señor dice, vamos a arreglar cuentas. ¿Qué le va a decir a usted? ¿Qué le vamos a decir nosotros a Dios? ¿Qué le vamos a decir? Señor, aquí está, mira, tú me diste uno, pero sobre ese uno yo hice otro. Oh, fue buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, porque el que no es fiel en lo poco tampoco Dios le va a dar. ¿Por qué? Porque si es infiel en lo poquito, ¿cómo Dios? Oh Señor, y ya lo dijimos, úsame Señor, yo quiero más. ¿Y cómo quieres más si lo que no puedes hacerlo? ¿Cómo si este no puede multiplicar? ¿Cómo vas a multiplicar algo así? ¿Cómo vas a poder? Si con esto no puedes, ¿cómo vas a poder con algo más grande? Haz esto y verás, y ve de aumento en aumento, y entonces yo te voy a dar porque sé que tienes la capacidad y lo vas a hacer. ¿Cómo? Dos, señores, aquí están 5, me diste 5, aquí están otros 5, y 5 más 5 son 10. 5 más 5 son 10. Pero ¿y lo que Dios ha puesto en usted? Lo que pasa es que nosotros estamos pensando en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, o lo que a mí me gustaría. ¡Ay, cómo me gustaría! Pero es que Dios no te llamó para eso. Si te gustaría, Él te quiere donde Él quiere ponerte y quiere hacer como Él quiere y donde tú quieres y como Él quiere y no como tú quieres. Se trata de Él, no de ti, no de mí, de su voluntad, no de la nuestra. Del gusto de Dios, no el nuestro. Y ese es el problema, que nunca hallamos para qué servimos, porque estamos buscando donde no es. Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Buscando aquí, mire, hermano. Así buscando. Híjole, como que yo veo que aquí se necesita una buena limpia. Un ejemplo, porque hermano, yo creo que como aquí, no, pero Señor, yo me veo en estadios.
Señor, yo me veo entre multitudes. Y el Señor dice, sí, mijo, está bien que te veas entre multitudes, quizás fuiste a alguna fiesta, pero yo no te veo de rodillas a ti, yo no te veo de rodillas, y cuando estés de rodillas, yo te voy a llevar allá, yo voy a hacer contigo. Entonces, pues así es la gente de hoy esa es la nueva onda, la nueva moda, y, aquí grandes cosas, pero y dice el Señor, pero si yo no te veo de rodillas, ¿y cómo? Tú te ves allá, pero yo te veo todo desanimado, yo te veo todo apagado. ¿Dicen amén o no amén? ¿Ah? Sí, entonces amigo, pues levántese, resplandezca, que ha venido su luz, yo soy su luz. Levántese en el nombre de Cristo Jesús y haga lo que debe hacer. Vamos, tome fuerza, levántese y entonces déjeme a mí, que yo lo voy a llevar de la mano, así como llevaba a Efraín. Yo le enseñaba a caminar, pero no vaya a ser que cuando le enseña a caminar no se dé cuenta que yo estuve con usted y vaya a creer que caminó y lo que hizo lo hizo de su propia voluntad. No. Dios tiene que ser honrado y glorificado. Dios tiene que ser honrado y glorificado en nuestras vidas. Entonces, ¿dónde está lo que Dios le ha dado? No, yo ya lo enterré, es más, ya lo vendí, es más, yo lo quiero ir a empeñar allá, yo lo quiero, yo ando buscando una casa de empeño, a ver cuánto me dan. Sí. Otros que lo dejan y otros que andan buscando una casa de empeño para ver cuánto les dan por el don que Dios les dio. Por lo que Dios depositó, un sentido espiritual. Andamos buscando ya dónde empeñar, dónde dejar aquello, porque ya ni estos zapatos, porque estos eran para cuando danzaba, ya no me volvía, ya lo voy a tirar, ya estos trapos, ya no los quiero, ahorita. Además, ya ni la iglesia quiero, ya me voy a esta ropa, mira, vamos a poner una yarda, todos esos trapos, los va a vender todos los que llevan a la iglesia. Y el diablo dice, sí, mijo, póngalos en especial, que todos se los van a comprar. Y va a ser dinero, y con el dinero que vaya se va y... Lo único que no le dice, se compra un lazo y después se cuelga. Eso no se lo va a decir. Pero nosotros deberíamos de ser inteligentes y decir, no, yo tengo que honrar a mi Dios. Yo debo buscar a mi Dios. Y yo se lo debo. Es más, yo me debo a Él. Nosotros los de mi familia, es de Dios. Todo es mío. Mire, bastante falta en algunos. Qué bueno que andan divirtiéndose ahí. No tenemos problemas con Él. Pero con que no se aparten de Dios. ¿Verdad? Está bien de vez en cuando si se van ahí, pero no el día del culto, por favor. Y ni la hora del culto. Porque eso lo dejamos para la hora del culto y para el día del culto. Somos ingratos nosotros. Somos bárbaros. Somos mal agradecidos. Somos... ¿Qué más le podemos agregar? ¿Ah? Ayúdenme usted, para que no diga que yo lo dije. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Ah? Así somos nosotros. ¿Verdad? Sí, hermanos. Entonces, iglesia, nosotros deberíamos reconocer, deberíamos nosotros, el pueblo del Señor. ¿Qué pues diremos? Mire, solamente meditemos en eso. Ok, Efraín no sabía, él no se dio cuenta, la gracia y la misericordia de Dios, lo que Dios le ha puesto a usted, lo que Dios le ha entregado, que ha hecho, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, hermanos amados. No, es más, yo ya no sé ni qué hacer. Mejor, yo no sé. Porque la gente está confundida. En Cristo Jesús no hay confusión. En su palabra no hay confusión. Los confundidos y perdidos somos nosotros, que nos perdemos en nuestro intelecto, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra sabiduría. Nos perdemos y dejamos el camino correcto, dejamos de oír la voz de Dios, dejamos de escuchar, porque cuando usted y yo dejamos de escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar nuestra propia voz o al adversario, porque son tres las que deben escuchar, o cuatro, la voz del pueblo, la voz del enemigo, la voz suya, pero lo que deberíamos nunca debe faltar o de perder, hermanos, es la voz de Dios, porque Dios siempre nos va a estar guiando, Dios siempre nos va a estar hablando, Dios siempre nos quiere dirigir, Dios siempre nos quiere bendecir, pero cuando dejamos de oír la voz de Dios, vamos a oír cualquier tontera.
adelante. Y es por eso que hay tanto cristiano torcido también, porque esa es otra cuestión. Le ponen aquí, allá, y atención a tanta cosa, y a la voz de Dios no saben discernir la voz de Dios. No sabemos discernir la voz de Dios. No sabemos cuando Dios está hablando y cuando no es Dios y que es alguien más. Solamente para saber cuando Dios habla, solamente ponga atención y hacia dónde le dice que vaya y qué le está diciendo que haga. Y usted disciérnalo y diga, esto viene de Dios, me acerca a Dios o me aleja de Dios, y se dará cuenta que no hay que ser gran teólogo para entender los planes, las cosas de Dios. Iglesia, sencillo, solamente pues medite un poquito y diga, esto me aleja de Dios, esto me acerca, Padre eres tú, esto me aleja, reverendo. ¿Sí o no? Así es de sencillo. No hay que ser. Sí, hermano, pero ¿qué sucede con nosotros? Y por eso que a todo el mundo oye menos a Dios. A todos le ponen atención menos a la voz de Dios. ¡Qué barbaridad! Si es Dios, es Él. Es Él, se trata de Él. Ahora, ¿qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? De ninguna manera. El 15 dice así. Pues a Moisés dice, este es para usted y para mí. A Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré. ¿De quién? ¿De quién? Del que yo tenga misericordia. ¿Se da cuenta, hermanos amados? Mire, iglesia del Señor, y esto ha venido, hermanos amados, y está ahí en la mente, y digo yo, Dios mío bendito, ¿y qué vamos a hacer ahora? Poderoso Dios, si todo esto se trata si esto es de ti, y entonces, ¿y cómo debo ser mi actitud? ¿Cómo debo comportarme? Ayúdame y enséñame así como enseñabas a Efraín. Enséñame así como enseñabas a Efraín, pero que yo no actúe como Efraín. Sí. Queremos ser enseñados por Dios. Queremos ser guiados por Dios. Pues comencemos en reconocerlo. Comencemos en honrarlo. ¿Por qué dice ahí? A Moisés le dijo, mira, yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Y qué también? ¿Y me compadeceré de quién? Del que yo me compadeceré, ¿verdad que sí? Hermanos amados, ¿quién no sabe qué es la misericordia? Es mostrar la bondad, hermanos amados, preocuparse por alguien que está en seria necesidad. Mire, iglesia de Dios, hermanos, ¿cómo puedo volver al primer amor? Solamente acordémonos de donde Dios nos sacó. Solamente acuérdese la condición donde estaba, cómo estábamos, y entonces el amor y comenzará a fluir. ¿Por qué? Porque comenzará a ser conciencia de lo que antes era y de lo que ahora somos. ¿Dónde estábamos antes y dónde estamos ahora? Antes estaba en la garra del enemigo, que Jehová lo reprenda. Hoy está en las manos de Dios. Antes servía al diablo, que Jehová lo reprenda. Hoy sirve a Dios. Antes éramos siervos de aquel, hoy somos siervos del Dios Altísimo, que en su misericordia tuvo compasión de nosotros. Y es la bondad de mostrar, hermanos amados, iglesia de Dios, es mostrar, iglesia del Señor, bondad, hermanos amados, en aquella necesidad. Es también mostrar compasión y tener piedad por aquellos, hermanos amados, compasión y piedad por aquellos que no pueden, aquellos que están desvalidos, aquellos que hermanos amados, no hay quien por ellos. Si no hubiese sido Dios por nosotros, ¿quién? Por nosotros. ¿Por qué se nos olvida el favor de Dios? ¿Por qué se nos olvida la gracia de Dios? Ahora vamos al otro versículo para ir culminando ya, porque ya me están viendo mal. Así que dice, mire, ¿alguna vez has leído esta porción? Y creo que los que están y los que no están la hemos leído en algún día de nuestra vida. Lo leímos, ¿verdad que sí? Pero solamente lo leímos, pero no meditamos.
O meditamos. ¿Qué dice la Biblia? Cristo Jesús dijo, escudriñen. Mire, así que, o sea, como le dijo a Moisés, yo voy a tener misericordia y me compasión del que yo quiera. Y sabe que ahí estaba usted y ahí estaba yo. Allí estaba usted, ahí está usted, ahí está usted, cada uno de los que estamos y los que están allá también, los poquitos que han quedado hoy, porque se fueron de fiesta también. Entonces ahí estábamos nosotros, ahí estábamos. Y entonces dice Pablo a los romanos, así que meditemos, no depende de quien quiere. Porque muchos procurarán entrar por la puerta estrecha y no podrán. Muchos querrán y no van a poder. Ahora, ¿por qué? Nosotros, teniendo el privilegio tan grande de estar dentro de la casa de Dios y haber sido llamados, hermanos amados, a servirle a Dios, no deberíamos reconocer y decir, gracias Cristo, hoy Dios de los cielos, y dejar de ser cristianos tibios, fríos. Amén. Hombre, si yo me he casado, yo no quiero la iglesia. Hermano, vamos. No, yo no tengo. Estoy ocupadísimo yo. Si usted supiera, hermano, no. Aleluya. Y todo, dejaríamos nosotros de ser mediocres. Porque ustedes, ¿verdad? Pero entre muchos hay muchos cristianos mediocres. Hay muchos cristianos que no quieren, malagradecidos. Despreciamos la gracia, sin compromiso. Y si un día se comprometieron, quién sabe por qué fue. Quizás andaban de buena. Y esto no es de andar un día de buenas y otro día de malos. Esto es de hacer un compromiso con Dios, serio delante de Dios, de servirle en el tiempo de angustia, en el tiempo de persecución, en la hambre, en la desnudez, en la persecución, en todo. Debemos nosotros estar dispuestos. Mire, un día de esto le encuentro en medio, le voy a parafrasear un sueño, hermanos, para que me ayude a orar. Y yo ayudarle a orar a ustedes también. Hermanos, íbamos caminando y se veía que iba caminando y tenía este chofar. Y yo le conté a mi esposa y me puse sobre un lugar y para tocarlo, porque Cristo ya Jesús iba a venir, porque Jesús iba a venir. Y por aquí tenía algo así, hermano, y se escapaba el aire y no podía sonarlo, no podía sonar bien. Entonces lo puse contra la pared para que la gente escuchara, hermanos amados, que Cristo Jesús iba a venir. Y mientras caminábamos, había música por aquí. Yo se lo conté a mi esposa hace 2 días. Había música por aquí, por allá, y pasaban otras por aquí en carro, música y todo, y había feria y todo. Y me decían, hey, ¿por qué? Se les lo digo delante de Dios. Y me decían, hey, ¿y por qué no te alegra esto? ¿Y por qué no te alegra aquello? ¿Por qué ustedes son así? Porque iba con mi esposa. ¿Y ustedes por qué están vestidos así? Decía la gente, ¿y ustedes por qué están vestidos así? Y no se involucran. Y le decía, ¿y sabe cuál era la respuesta? Y le decía yo, no, es que nosotros ya morimos. Es que nosotros ya morimos. Es que nosotros ya estamos muertos. Es que nosotros ya no vivimos para eso. Y eso es lo que Dios quiere. Que usted y yo ya no vivamos para el mundo. Vivamos para Él. Vivamos para Él. Y que usted y su vestimenta, su vestidura sea diferente a la del mundo. Porque el mundo vive en su mundo. Pero el mundo no es diferente. Y le decía yo, no, ya, es que eso ya no nos atrae. Y dentro de mí, en mi mente, en el mismo sueño, decía yo, yo moría esto ya no. Y caminaba y meditaba, hermanos amados, decía, y no sentir para nada esto, nada aquello, nada por esto, nada. Pero la gente se preguntaba y decía, ¿y por qué ustedes están vestidos así? ¿Y por qué ustedes no van junto con los demás?
Y esa era la respuesta. Y se lo digo ante Dios. Eso fue lo que solo se lo estoy parafraseando, hermanos amados. Entonces le decía, no, es que nosotros ya morimos a eso. Es que nosotros, y seguíamos caminando, y seguíamos caminando, y seguíamos avanzando con el chofer, hermanos amados, y caminamos con mi esposa. Y entonces le decía, nosotros ya no, ni aquello, ni esto, estamos muertos para eso. Y eso es lo que queremos. Por eso Pablo decía, cada día muero. Eso es lo que nosotros deseamos en nuestro corazón. Morir cada día al mundo y a sus deseos y a sus placeres y a todo lo que te quiera apartar de la gracia y la misericordia de Dios. Pero debemos de aprender a estar atentos a la voz de Dios y no ser desplicentes con el Dios de los cielos que ha tenido misericordia. ¿Por qué? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Es de Dios que tuvo misericordia y tiene hoy y muestra su misericordia para con usted, para conmigo, para con todos. Entendamos, si conociéramos el don de Dios que hace que usted y yo escuchemos la palabra del Señor. Dele y venga para acá. Que es la gracia de Dios que hace que escuchemos la voz de Dios. Que, hermanos amados, estar en este lugar, usted no vino porque lo trajeron a la fuerza. El Espíritu Santo lo tocó y lo condujo hasta este lugar con sus propósitos. Triste es para el que menosprecia la gracia de Dios, para el que menosprecia el favor de Dios. Es triste, es triste. No dependió. Y ya me quedé con este aquí. Eso era, ese sueño se fue, creo que el jueves, algo así. Hermanos, algo bien interesante. Que decía, Cristo viene. Cristo, y que escucharan la trompeta. Y que la gente escuchara. Pero la gente estaba en su mundo. A veces estamos aquí, pero la mente está por otro lado. Anda divagando. Anda por allá, hermanos amados. Allá. Como dijimos una vez. Pareando por otro lado. Y no donde deberíamos de estar. Poniendo atención a la voz de Dios. Poniendo cuidado a la voz de Dios, hermanos amados. Reconociendo que si Dios nos tiene aquí es por su gracia y misericordia, y honrarlo en todo nuestro camino. Honrarlo. ¿Por qué? Porque no depende del que quiere. Porque muchos procurarán y no podrán. Ahora, y si Dios lo dijo, y si Cristo lo dijo, oiga, ¿está serio? Porque no basta solamente querer. Hay que decidirse, hay que venir, hay que esforzarnos para entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el que lleva a la vida eterna, y son pocos los que entran por ella. Son pocos. Y no crea que todos los que están en la iglesia van por ella. Este es el principio, y esta es una buena oportunidad. Póngase sobre sus pies. Y esta es una buena oportunidad para poder ahora entender y meditar en nuestros caminos. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde estamos yendo? Iglesia, mire, si conocieras el don de Dios, este versículo lo tendríamos escrito aquí en el corazón. Y entender y descifrarlo y decir, no dependió de mí, ni depende de mí, sino dependió y depende de que Dios tuvo misericordia de mí. ¿Sí o no? ¿Ah? Pecador, ven a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien acá? Y feliz. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse? No dependió de ti. Ahora, si tú estás aquí, en este lugar, es porque Dios te ofrece salvación y vida eterna. Pero está en nosotros el levantarnos. Está en nosotros el reconciliarnos y renovar nuestro compromiso con Dios. Si supieras, dice Cristo Jesús, dijo, si conocieras
lo que significa misericordia. Y Él tiene misericordia. Y créeme que todos los que estamos aquí, los que están ahí, Dios extiende su misericordia sobre cada uno. Y te dice, no te vayas como veniste ahora. No te vayas, no salgas de este lugar. Porque yo fui quien te guió, yo fui quien te trajo y te tomó de sus brazos. Y te ha traído hasta este lugar. Y hoy abre sus brazos y te dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Habrá alguien que se quiera reconciliar con el Señor? ¿O todos estamos a cuenta? Yo sé que hay personas que necesitan reconciliarse con el Señor. Pero algo Dios, aunque Dios es todopoderoso, algo Dios no puede hacer es forzar a nadie. Pero sus brazos hoy están abiertos y te dice, vamos, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dame, hijo mío, intercede, pueblo, intercede. Clama, inclina tu rostro y dile, Señor, toca los corazones, Señor, toca el corazón, porque tú los has traído por amor, por misericordia. Vamos, pueblo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquellos que quieran entregar su vida y que quieran reconciliarse o aceptar a Cristo, el Señor está aquí para perdonar, para limpiar, para restaurar.